Hay cosas que un padre nunca debería decirle a una hija. Palabras que, una vez pronunciadas, destruyen no solo el presente, sino todo el futuro. En Guanajuato, a finales del siglo XIX, un patriarca religioso y poderoso miró a su hija de 15 años y le dijo: «Te vas a casar conmigo». No fue una petición. No fue una sugerencia. Fue una orden. Y ella obedeció. Porque en aquella época, en aquel lugar, bajo aquel techo, la voluntad del Padre era ley. Y la ley del Padre era Dios. 9 meses después, dio a luz. Pero lo que nació no era humano. No era demonio. Era algo peor. Era la prueba viva de que Dios no solo vio el pecado, sino que lo selló, para que nadie pudiera fingir que no existió. Antes de continuar con esta perturbadora historia real ambientada en México, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o tal vez desde otro país. Déjalo en los comentarios. Y si estas historias oscuras basadas en hechos reales te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque tenemos muchas más que contar. Ahora, vamos a descender al infierno. Guanajuato, a finales del Porfiriato, era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, las minas de plata aún derramaban fortunas en las manos de unos pocos. Por el otro, la miseria devoraba los huesos de los trabajadores que morían de silicosis antes de los 40. La Iglesia reinaba sobre todo, la moral, la ley, el destino. Y en la cima de esa pirámide de fe y miedo estaba don Aurelio Arriaga. Un hombre alto, de barba gris y ojos que no parpadeaban cuando hablaba de Dios. Viudo a los 52 años, don Aurelio había heredado tierras, ganado, minas y un apellido que resonaba en las misas como un salmo. Los Arriaga eran sangre pura. Españoles de raíz. Sin mezcla. Sin mancha. Y para don Aurelio, eso era más sagrado que cualquier sacramento. Tenía una hija, Inés. 15 años. Ojos oscuros. Manos finas que temblaban cada vez que su padre entraba en la habitación. Inés había crecido entre santos de yeso y silencios pesados. Su madre había muerto al dar a luz a un hijo que nunca respiró, y desde entonces la niña había aprendido a moverse por la casa como un fantasma. Despacio, sin ruido, sin preguntas. Don Aurelio la observaba. No como un padre mira a su hija, sino como un hombre mira una propiedad que está a punto de perder. Porque Inés era la última. La única heredera. Y si se casaba con alguien de fuera, un comerciante, un hacendado, cualquier hombre que no llevara el apellido Arriaga, entonces las tierras se diluirían, la sangre se contaminaría, la línea se rompería. Y don Aurelio no iba a permitir eso. Jamás. Una noche la llamó a su despacho. La luz de las velas hacía que las sombras danzaran en las paredes cubiertas de retratos, todos hombres de barba, todos Arriaga. Inés entró descalza, con el chal apretado sobre los hombros. «Siéntate», dijo él, sin mirarla. Ella obedeció. Don Aurelio abrió un cajón y sacó un papel doblado. Lo colocó sobre la mesa, despacio, como quien revela una sentencia. «Te vas a casar», dijo. El corazón de Inés dio un salto. Nunca había pensado en eso. No había imaginado un esposo, ni una boda, ni un futuro. Solo sabía que su padre decidiría por ella, como decidía todo. ¿Con quién, padre?
Don Aurelio levantó los ojos. Y sonrió. Una sonrisa fina. Controlada. Terrible. Conmigo. El aire se le escapó de los pulmones como si alguien lo hubiera arrancado. Padre, yo. No es una sugerencia, Inés. Es la voluntad de Dios. Y la única forma de preservar lo que Él nos dio. El apellido. Las tierras. La pureza. Ella quiso gritar. Quiso correr. Pero las piernas no le respondieron. Eso no está permitido. ¿Permitido por quién? Don Aurelio se inclinó sobre la mesa. ¿Por la iglesia? Ya hablé con el padre Esteban. Él entiende. Sabe que hay situaciones excepcionales en las que Dios permite lo que los hombres condenan. Inés empezó a temblar. ¿Pero soy su hija? Eres mi continuación, la cortó, con una voz afilada. ¿Y si me amas? Si amas a Dios. Si quieres honrar a tu madre, dirás que sí. Ella no dijo sí. Pero tampoco dijo no. Y en ese silencio, don Aurelio encontró todo lo que necesitaba. La boda se realizó 3 semanas después. A medianoche. En la capilla privada de la hacienda. Solo 4 testigos. El padre Esteban, delgado y pálido como un cadáver. El médico de la familia, el doctor Salazar, que bajaba la mirada cada vez que Inés lo miraba. Y 2 criadas viejas que no hacían preguntas. Inés vestía un vestido blanco que había sido de su madre. Le quedaba grande. Los hombros caían. El dobladillo arrastraba. Parecía una muñeca vestida a la fuerza. Durante la ceremonia, el padre Esteban se atragantó 3 veces al leer los votos. Le temblaban tanto las manos que casi deja caer la Biblia. Pero siguió. Porque don Aurelio pagaba bien. Y porque, en el porfiriato, el dinero hablaba más alto que Dios. Cuando todo terminó, don Aurelio tomó la mano de Inés. Y la besó. No como padre. Como marido. Inés no recuerda la primera noche. O mejor dicho, la recuerda. Pero guarda ese recuerdo tan profundo en su mente que ni ella misma puede alcanzarlo sin sentir que las costillas se le cierran, sin sentir el peso, sin oler el sudor, el vino y el agua bendita. Lo que sí recuerda, es lo que vino después. Los meses. Las mañanas en que despertaba sola, preguntándose si todo había sido un sueño. Las tardes en que su padre, no, su marido, la llamaba a almorzar y le hablaba de la cosecha, de los peones, de sus planes para expandir la hacienda. Como si todo fuera normal. Como si Dios estuviera sonriendo. Y entonces llegó el mareo. Las náuseas. La ausencia de sangre. El doctor Salazar confirmó lo que don Aurelio ya sabía. Inés estaba embarazada. El patriarca no pudo ocultar su alegría. Mandó bendecir toda la casa. Encargó misas. Repartió limosnas entre los pobres. Decía a todos que Dios había bendecido a su familia con un milagro. Un hijo puro, repetía con los ojos brillantes. Nacido de la sangre más limpia que existe. Sin mezcla. Sin pecado. Inés no hablaba. Pasaba los días sentada en la veranda, mirando las montañas a lo lejos, imaginando cómo sería saltar. Si dolería mucho. Si Dios la perdonaría. Si el bebé sentiría. Pero nunca saltó. Porque, en el fondo, una parte de ella, una parte pequeña, asustada, aún niña, quería conocer a su hijo. Quería saber si tendría sus ojos.
si sonreiría, si la amaría, aunque viniera del infierno. El embarazo fue tranquilo, según el doctor Salazar. Pero Inés sabía que algo no estaba bien. Lo sentía. El bebé se movía poco. Casi nada. Y cuando lo hacía, era extraño. Como si estuviera atrapado. Como si algo le impidiera girarse, patear, crecer. Por las noches, Inés soñaba con él. Soñaba que nacía cubierto, envuelto, sellado, y que lloraba sin que nadie pudiera oírlo. Despertaba empapada en sudor, con las manos sobre el vientre, susurrando: perdón, perdón, perdón. Pero no sabía por qué. Y entonces llegó el día. Un amanecer de junio. El calor era insoportable incluso a las 6 de la mañana. El doctor Salazar fue llamado de urgencia. Inés estaba sangrando. No mucho, pero lo suficiente para asustar a las criadas. Don Aurelio se encerró en la capilla. Rezaba en voz alta, arrodillado, con las manos entrelazadas tan fuerte que los dedos se le pusieron blancos. Señor, protege el fruto puro de esta unión. No permitas que el mal toque lo que es tuyo. Arriba, en la habitación cerrada, Inés gritaba. No de dolor. De terror. Porque lo sabía. Sabía que algo estaban haciendo. Pero no sabía qué. El parto duró 7 horas. 7 horas de gritos que resonaban por los corredores de la casa como si alguien estuviera siendo desollado vivo. Las criadas se santiguaban y huían a la cocina. Don Aurelio seguía de rodillas en la capilla, sudando, temblando, rezando el rosario por 5ª vez. Y en el cuarto cerrado, el doctor Salazar intentaba no vomitar. Porque lo que veía no era normal. El niño venía. Eso era un hecho. Pero algo iba mal. Muy mal. Había una membrana. Una capa fina, translúcida, brillante como aceite, que cubría la cabeza del bebé mientras coronaba. El médico ya había visto eso antes. Algunos neonatos nacían con parte del saco amniótico aún adherido, lo que llamaban velo de suerte. Era raro. Pero no peligroso. Bastaba retirarlo. Pero este velo no se iba. A medida que el bebé salía, el doctor Salazar notó que la membrana no cubría solo el rostro. Cubría todo. El cuerpo entero. Como si la criatura hubiese sido envuelta antes de nacer. Como si Dios, o algo peor, hubiera intentado esconderla. Empuja, ordenó, con la voz temblorosa. Una vez más, señora. Por favor. Inés ya no tenía fuerzas. Los ojos se le clavaban hacia atrás. Las manos apretaban las sábanas empapadas de sangre y sudor. Pero empujó. Y el bebé salió. Cayó en las manos del médico como un pez mojado. Pequeño. Silencioso. Envuelto. El doctor Salazar alzó al niño a contraluz de la vela, y sintió que el estómago se le revolvía. La membrana era tan delgada que era casi transparente. Se podía ver el rostro debajo, ojos cerrados, boca entreabierta, la piel rojiza y húmeda. Pero el velo vibraba. Palpitaba. Como si estuviera vivo. Como si respirara junto con el niño. O impidiendo que respirara. El médico no sabía. ¿Está vivo? Susurró Inés, la voz ronca, casi inaudible. El doctor Salazar posó los dedos temblorosos sobre la membrana,
tratando de sentir el pecho del bebé. Había movimiento. Débil. Pero había. Sí, respondió. Está vivo. Inés comenzó a llorar. No de alivio. De algo mucho peor. Quítenlo, rogó. Por favor. Quítenlo. El médico tragó saliva. Alcanzó la tijera al lado de la cama. Pero cuando volvió a tocar la membrana, se detuvo. Porque algo se movió. Bajo el velo. La boca del bebé se abrió. Y se cerró. Y se abrió de nuevo. Como si intentara gritar. Pero ningún sonido salía. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Don Aurelio entró como un huracán, rostro enrojecido, ojos desorbitados, respiración agitada. Había oído los gritos de Inés. Y el silencio después. Y supo. ¿Ha nacido? Preguntó, la voz demasiado alta, demasiado desesperada. El doctor Salazar se volvió despacio, sosteniendo al bebé contra el pecho, intentando cubrirlo con las manos. Sí, don Aurelio. Ha nacido. ¿Niño o niña? Niño. Don Aurelio dio un paso adelante, sonriendo. Una sonrisa amplia, húmeda, casi delirante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Déjame verlo. El médico vaciló. Don Aurelio, hay algo que debo explicar antes. Dame a mi hijo. No fue una petición. El doctor Salazar entregó al bebé. Y don Aurelio miró. No gritó. No retrocedió. No soltó al niño. Solo miró. Sus ojos recorrieron cada centímetro de esa membrana brillante que envolvía el cuerpo del niño, el rostro, el pecho, las manecitas diminutas. Todo envuelto. Todo sellado. Y entonces don Aurelio se puso a reír. Una risa baja. Temblorosa. Casi un sollozo. ¿Lo ves, Salazar? Susurró, alzando al bebé como si fuera una reliquia. ¿Ves lo que ha hecho Dios? Ha sellado a mi hijo. Para que nada impuro lo toque. Para que ningún pecado lo manche. El médico parpadeó, confundido. Don Aurelio, esa membrana debe ser retirada. Si no. No. Gritó don Aurelio, apretando al bebé contra el pecho. No vas a tocarlo. Nadie lo hará. Esto es una señal. Un milagro. Dios lo envió puro. Intacto. Y así permanecerá. Inés intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondió. Apenas lograba levantar la cabeza. Padre, su voz era un hilo. Por favor, no respira bien. Sí que respira. Don Aurelio se volvió hacia ella, los ojos encendidos. ¿Estás ciega? Está perfecto. Es el hijo más puro que ha nacido en esta tierra. Salió de la habitación con el bebé y cerró la puerta con llave. Inés quedó sola. Sangrando. Temblando. Vacía. Y por primera vez desde que todo empezó, rezó. No para que Dios salvara al niño, sino para que la matara de una vez. Don Aurelio convirtió una de las habitaciones de la casa en santuario. Mandó traer una cuna de madera noble, tallada. Cubrió las paredes con crucifijos e imágenes de santos. Encendió velas alrededor de la cuna, tantas que el calor hacía vibrar el aire. Y allí, en ese altar improvisado, colocó al bebé. El niño estaba vivo. Eso era innegable.
El pecho subía y bajaba. Los ojos se movían bajo los párpados sellados. A veces, los deditos se contraían. Pero no lloraba. No emitía sonido. Y la membrana no se iba. Al día siguiente el doctor Salazar volvió, suplicando que le permitieran examinar a la criatura. Don Aurelio lo echó. Dijo que no necesitaba ciencia. Solo fe. Dios lo envió así. Y Dios sabe lo que hace. El médico se marchó, dejando una advertencia. Si esa membrana no se retira, don Aurelio, la criatura morirá. Don Aurelio le cerró la puerta en las narices. Inés, aún en cama, suplicaba ver a su hijo. Pero el padre no lo permitía. Estás débil. Debes recuperarte. Cuando estés lista, podrás verlo. Ella sabía que era mentira. No quería que ella se acercara. Porque sabía, aunque no lo admitiera, que Inés intentaría quitar el velo. Y no podía permitirlo. Porque si el velo se quitaba, el milagro terminaría. Y don Aurelio necesitaba el milagro. Necesitaba creer que lo que hizo no fue pecado. Fue voluntad divina. Por las noches, Inés oía al bebé. Su habitación estaba arriba, pero juraba escucharlo. Un sonido amortiguado. Húmedo. Como alguien intentando llorar bajo el agua. Se arrastraba hasta la puerta, apoyaba la oreja en la madera y escuchaba. El sonido venía de abajo. Del santuario. Una noche logró bajar. Las piernas aún le temblaban, pero bajó descalza, con cuidado, hasta la puerta cerrada. Apoyó la mano en la madera. Y escuchó. Respiración. No la suya. La del niño. Y algo más. Algo que parecía masticar. Como si el velo se estuviera alimentando. Inés retrocedió, el corazón a punto de estallar, y subió corriendo a su cuarto. Antes de cerrar la puerta, oyó la voz de su padre. Cantando una canción de cuna. Para el ángel sellado. 3 días después, la membrana empezó a oscurecerse. Don Aurelio fue el primero en notarlo. El velo, que antes era translúcido, casi cristalino, ahora presentaba manchas. Pequeñas. Amarillentas. Como si se estuviera pudriendo desde dentro. Pero no llamó al médico. Rezó. Se arrodilló junto a la cuna y oró durante horas, hasta que la voz se le hizo ronca y las rodillas le sangraron. Y el bebé seguía allí. Vivo. Pero preso. Inés no pudo soportarlo más. En la 4ª noche, bajó de nuevo. Pero esta vez llevó un cuchillo. Inés bajó las escaleras como un fantasma. Los pies descalzos no hacían ruido. El camisón blanco arrastraba por el suelo de piedra fría. En la mano derecha, el cuchillo de cocina que había robado antes, cuando la criada no miraba. La hoja temblaba. No porque tuviera miedo de usarla, sino porque no sabía contra qué iba a blandirla. ¿Contra el velo? ¿Contra su padre? ¿Contra ella misma? Aún no lo había decidido. La puerta del santuario estaba entreabierta. Eso era extraño. Don Aurelio siempre la cerraba con llave. Siempre. Pero aquella noche, estaba abierta. Inés empujó despacio, el corazón martillándole tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Pero no había nadie. Solo el bebé. Y las velas. Decenas de ellas, ardiendo bajito,
La cera goteaba por los candelabros como lágrimas blancas. El calor asfixiaba. El aire olía a cebo, a incienso y a algo más. Algo dulce. Algo podrido. Inés entró. La cuna estaba en el centro del cuarto, rodeada por imágenes de santos que la miraban con desaprobación muda. Se acercó despacio, el cuchillo apretado contra el pecho, los ojos fijos en la pequeña forma tendida allí. El bebé. Su hijo. Todavía no conseguía pensarlo así. ¿Cómo podría amar algo nacido de tanta destrucción? ¿De tanta violencia disfrazada de fe? Pero ahora, mirándolo, sintió amor, terror, y una necesidad tan dolorosa de salvarlo que las rodillas casi le fallaron. Se inclinó sobre la cuna. Y vio. La membrana estaba peor. Mucho peor. Lo que antes era translúcido, ahora era amarillento, casi marrón en algunos puntos. Venitas oscuras se extendían por la superficie como telas de araña. ¿Y el olor? Dios, el olor. Olor a carne al sol. Inés se tapó la nariz con la mano libre, los ojos le ardían. Dios mío, susurró. ¿Qué te ha hecho? El bebé no respondió. Pero se movió. Bajo el velo, la cara se contorsionó. La boca se abría. Cerraba. Volvía a abrirse. Como un pez fuera del agua. Y entonces la oyó. Ese sonido. Ese maldito sonido que la perseguía por las noches. Un llanto ahogado. Húmedo. Desesperado. Venía de dentro. Inés no pensó. Alzó el cuchillo. Y tocó la membrana. La textura era horrible. Como piel humana, pero húmeda. Viscosa. Caliente. Y latía. Se notaba un pulso bajo sus dedos, como si el velo tuviera corazón propio. Inhaló. Y cortó. La membrana resistió un segundo. Y luego cedió. El ruido fue nauseabundo, como desgarrar carne cruda, y lo que salió fue líquido. Oscuro. Espeso. Hediondo a descomposición. Inés retrocedió, tosiendo, pero siguió cortando. Rasgó el velo de la cara del bebé, tiró de los bordes con las manos temblorosas, intentando liberarlo, intentando. El bebé abrió los ojos. Y Inés se detuvo. No eran ojos de bebé. Eran demasiado grandes. Vidriosos. Fijos. La miraban directamente. No con reconocimiento. No con inocencia. Sino con algo que parecía acusación. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me hiciste? Inés dejó caer el cuchillo. Cayó al suelo con un sonido metálico que reverberó por la habitación. Yo lo intenté, susurró, las lágrimas brotando. No sabía qué hacer. El bebé abrió la boca. E inhaló. Un sonido agudo. Rasgado. Como cristal quebrándose dentro de los pulmones. Y entonces lloró. Por primera vez. Lloró. Pero no era un llanto de bebé. Era un grito. Grito de algo que había estado prisionero demasiado tiempo. Grito de algo que nunca debió nacer. Y Inés, paralizada por el horror, comprendió. No respira. Se está ahogando. Porque bajo el velo, los pulmones nunca aprendieron a funcionar bien. Y ahora, expuestos al aire por primera vez,
No sabían qué hacer. Inés alzó al bebé en brazos. Era demasiado liviano. Demasiado blando. La piel, ya descubierta, mostraba un tono azulado, fría, salpicada de manchas. No, no, no. Repetía, desesperada, intentando calentarlo, intentando hacer algo. Pero el llanto no cesaba. Y entonces, se detuvo. De repente, el cuerpo entero se relajó. Los ojos giraron. La boca quedó abierta, congelada en un último grito silente. Inés no se movió. Se sentó en el suelo, sosteniendo el hijo muerto entre los brazos, el velo rasgado a su alrededor como un sudario profanado. Y entonces empezó a reír. Baja. Temblorosa. Quebrada. Porque por fin entendía. No importaba lo que hiciera. Él había estado muerto desde el principio. Dios lo había sellado. No para protegerlo, sino para esconderlo. Para que nadie viera lo que habían creado. La puerta se abrió de golpe. Don Aurelio estaba ahí, en el umbral, con una vela en la mano, el rostro pálido como cera. Miró a Inés. Al bebé. Al velo roto en el suelo. Y sus ojos, aquellos ojos mostraron algo que Inés nunca le había visto. No rabia. No tristeza. Sino terror puro. ¿Qué hiciste? Susurró. Inés levantó la cabeza. Tenía sangre en las manos. Líquido oscuro. Y algo más. Pedacitos del velo todavía pegados a sus dedos. Lo liberé, dijo con voz hueca. Como debiste haber hecho. Don Aurelio retrocedió, la vela temblando en su mano. Lo mataste, murmuró. Mataste al ángel. No hubo ángel, replicó Inés. Nunca hubo. Solo había un bebé. Nuestro bebé. Y tú lo dejaste morir porque no podías aceptar lo que habías hecho. Don Aurelio se llevó la mano al pecho, la respiración le fallaba. ¿Yo? ¿Hice lo que Dios ordenó? Dios no ordenó nada. Gritó Inés, su voz rebotando en las paredes. Fuiste tú. Siempre fuiste tú. Me destruiste. Lo destruiste. ¿Y ahora quieres echarle la culpa a Dios? Se levantó, todavía sujetando el cuerpo, y se acercó al padre. Don Aurelio retrocedió, pero ella lo siguió. Mira lo que hiciste, ordenó, alzando al bebé. Mira tu milagro. Él volvió la cara, pero Inés le agarró el mentón con fuerza, obligándolo a mirar. Mira. Y él miró. Vio la piel azulada. Los ojos vidriosos. La boca abierta. El cuerpecito deformado por el tiempo pasado dentro del velo. Y algo dentro de él se quebró. Don Aurelio cayó de rodillas. La vela resbaló de su mano y rodó por el suelo, apagándose. Empezó a llorar. No como un hombre. Como un niño. Sollozos profundos, incontrolables, que sacudían su cuerpo entero. Perdón, susurraba entre lágrimas. Perdón, perdón, perdón. Pero Inés no respondió. Se dio la vuelta. Y subió las escaleras, llevando al bebé. No lo enterró. No entregó el cuerpo al cura. No pidió ayuda a nadie. Lo guardó. Porque Inés tenía una certeza. Si Dios había sellado a su hijo, entonces quizás aún podría regresar. Quizás, si esperara lo suficiente.
Si rezara lo suficiente, si lo mantuviera cerca, él despertaría. Y esa vez, no dejaría que nadie lo lastimara. Pasaron 3 días. Nadie había visto a Inés. Las criadas golpeaban la puerta de su habitación cada mañana, dejaban bandejas de comida que regresaban intactas. Llamaban su nombre. Rogaban que abriera. Que respondiera. Que al menos dijera que seguía viva. Pero ella no respondía. Y de la puerta cerrada no salía sonido alguno. Solo un olor. Un olor dulce y pesado que se extendía por el pasillo como una niebla. Algo entre flores marchitas y carne olvidada al sol. Las criadas se santiguaban y huían. Don Aurelio tampoco salía de su cuarto. Pero del suyo venían sonidos. Rezos. Altos. Desesperados. Interrumpidos por sollozos que duraban horas. A veces, en mitad de la madrugada, las criadas despertaban con gritos, gritos de hombre, guturales, salvajes, como si alguien estuviera siendo devorado vivo por dentro. Y luego, silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber el aire de la casa. Fue María, la criada más vieja, quien finalmente tuvo valor. En la mañana del 4.º día, subió las escaleras con una llave de repuesto entre las manos temblorosas. Se detuvo frente a la puerta de Inés. Pegó el oído. Nada. Golpeó. ¿Señora Inés? Por favor, necesitamos saber que está bien. Nada. María respiró hondo, metió la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido lento. Y el olor la golpeó como una pared. El cuarto estaba oscuro. Las cortinas cerradas. Las velas apagadas. Solo un hilo de luz entrando por una rendija, cortando el aire denso como una cuchilla. María dio un paso, cubriéndose la nariz con el delantal. ¿Señora? Entonces la vio. Inés estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, frente a la ventana cerrada. El cuerpo inmóvil. La cabeza inclinada. Los hombros encorvados. Y en su regazo, un bulto de telas blancas. Las piernas de María se aflojaron. Señora Inés, llamó otra vez, con la voz quebrada. Inés no se volvió. Pero respondió. Está dormido, dijo con voz suave, casi cantada. Por fin está dormido. No hagas ruido. María tragó saliva y dio otro paso. Señora, por favor, déjeme ayudarla. No necesito ayuda, murmuró Inés. Solo necesito que me dejen en paz. No le gustan los extraños. Se agita. Pero conmigo está tranquilo. María empezó a temblar. Porque lo sabía. Todas lo sabían. El bebé había muerto 4 días antes. E Inés aún lo sostenía. Señora, intentó María, la voz temblorosa. El niño necesita descansar. Debe ser preparado. Enterrado. Es lo que Dios manda. Inés giró la cabeza lentamente. Y sonrió. Pero no era una sonrisa de madre. Era la sonrisa de algo que alguna vez lo fue. ¿Dios? Repitió, con voz baja, arrastrada. Dios no quiere a mi hijo. Dios lo rechazó. Lo selló. Lo escondió. Pero yo no lo dejaré. Yo lo cuidaré. Para siempre.
María retrocedió, el corazón desbocado. ¿Yo voy a llamar a don Aurelio? No, gritó Inés, poniéndose de pie de repente y apretando el bulto contra el pecho. No lo dejes entrar. Va a lastimar a mi bebé otra vez. Va a intentar esconderlo. Quitármelo. Dio un paso hacia adelante, los ojos abiertos de par en par, salvajes. Pero no lo permitiré. ¿Oíste? No lo permitiré. María salió corriendo. Y cerró la puerta con llave desde fuera. Don Aurelio fue avisado. Pero no subió. Se quedó en el pasillo, mirando las escaleras, el rostro más pálido que la cera. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en la pared. Está loca, dijo María, llorando. No suelta al niño. Le habla como si estuviera vivo. Don Aurelio, por favor, debe hacer algo. Pero don Aurelio no respondió. Solo dio media vuelta. Y regresó a su habitación. Porque lo sabía. Sabía que no era Inés quien había enloquecido. Era él. Él lo empezó todo. Él forzó el matrimonio. Él creó al monstruo. Y ahora, no había Dios que lo remediara. Pasaron 5 días más. Inés no salía del cuarto. No comía. No bebía. No dormía. Solo se quedaba allí, sentada en el suelo, sosteniendo el bulto, cantando nanas con voz ronca y quebrada. A veces las criadas la oían hablar. ¿Tienes hambre, mi amor? Lo sé, pero pronto podrás comer. Solo tienes que abrir los ojitos. Solo eso. Ábrelos para mamá. Y entonces oían otro sonido. Besos. Inés besando el bulto. Muchos besos. Desesperados. Como si pudiera devolverle la vida con amor. Don Aurelio, por su parte, dejó de rezar. Dejó de comer. Dejó de hablar. Pasaba los días encerrado en el despacho, mirando los retratos de los Arriaga en las paredes. Todos esos hombres serios, barbudos, de mirada dura, que construyeron fortuna y nombre durante siglos. Y él lo había destruido todo. En una sola generación. El doctor Salazar apareció una vez, intentando convencer a don Aurelio de internar a Inés. O al menos sacar el cuerpo. Pero don Aurelio volvió a echarlo. Es un asunto de familia, dijo con voz muerta. Y la familia lo resuelve sola. El médico se fue y no regresó jamás. Porque también lo sabía. Esa casa estaba maldita. No por Dios, sino por quienes la habitaban. Y entonces llegó la 10ª noche. María despertó con un ruido. Venía de arriba. Algo cayendo. Rompiéndose. Y luego, silencio. Bajó de la pequeña cabaña del servicio y entró en la casa principal, el corazón latiendo con fuerza. Las velas estaban apagadas. La casa, oscura. Solo la luz de la luna se colaba por las ventanas, dibujando sombras largas en el suelo. María subió las escaleras despacio, los pies descalzos resbalando sobre el mármol frío. Y se detuvo ante la puerta de Inés. Estaba abierta. Empujó. Y vio. Inés estaba de pie frente al espejo. Pero no estaba sola. El bulto, el bebé, yacía en el suelo, a sus pies, las telas sucias y manchadas de algo oscuro. Y en el rostro de Inés había un velo. Un trozo de tela fina,
translúcida, atada alrededor de la cabeza, cubriendo los ojos, la nariz, la boca. Como si hubiera intentado recrearlo. Como si quisiera sentir lo que su hijo sintió. María soltó un grito. E Inés giró la cabeza. Despacio. Tan despacio que parecía quebrarse. Él me lo dijo, susurró Inés, la voz ahogada por la tela. Dijo que la única forma de entenderlo era ser como él. ¿Lo ves, María? Ahora veo. Ahora sé lo que es estar atrapada. Estar sellada. Estar protegida. Dio un paso adelante, tambaleante. Y es hermoso. ¿Es tan hermoso? María corrió. Bajó las escaleras gritando, pidiendo ayuda, despertando a los otros criados. Pero cuando regresaron, Inés había desaparecido. Y el bebé también. Encontraron a don Aurelio al día siguiente. Estaba en la capilla. Arrodillado ante el altar, las manos entrelazadas, el rostro vuelto hacia el crucifijo. Muerto. Sin heridas. Sin marcas. Solo muerto. Como si el corazón simplemente se hubiera rendido. El padre Esteban, llamado de urgencia, se negó a bendecir el cuerpo. Esto no es obra de Dios, dijo, temblando. Y no fingiré que lo es. Se marchó y nunca volvió a Guanajuato. En cuanto a Inés, la encontraron 3 días después. En el cuarto cerrado. Sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, sosteniendo el bulto. Y en su rostro, el velo. Pero no era tela. Era piel. Fina. Translúcida. Adherida a la cara como una segunda capa. Como si hubiera crecido allí. O como si ella misma la hubiera arrancado del hijo muerto y se la hubiera puesto. Los ojos de Inés estaban abiertos debajo. Fijos. Pero no veían nada. La casa fue abandonada. Nadie quiso quedarse. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso siquiera pasar cerca. Las criadas huyeron. Los trabajadores desaparecieron. El cura rehusó dar misa. El médico quemó sus notas. Y la casa quedó allí, sola, en lo alto de la colina, con sus muros de piedra y sus ventanas vacías. La casa del niño velado. Dicen que, por las noches, aún se escucha el llanto ahogado de un bebé. Y la voz de una mujer, cantando una nana. Dicen que, si miras por la ventana, verás la silueta de Inés, sentada en el suelo, acunando algo que no existe. Y dicen que, si eres lo bastante tonto como para entrar, encontrarás, en algún rincón oscuro, un trozo de tela translúcida, aún húmeda, aún tibia, esperando. Porque el verdadero horror, amigos, no es lo que nace deformado, ni lo que viene sellado por Dios. El verdadero horror es lo que hacemos en nombre de la pureza. El monstruo que creamos al negarnos a ver nuestra propia monstruosidad. El corazón que se cree santo, mientras devora todo a su alrededor. Don Aurelio Arriaga creyó servir a Dios. Pero Dios nunca pidió eso. Él mismo se ofreció. Y cuando el infierno que construyó se derrumbó sobre él, ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Demasiado tarde para la salvación. Demasiado tarde, para todo. La casa todavía está allí. Si vas a Guanajuato,
Si preguntas a los viejos, te lo contarán, te mostrarán el camino, pero ninguno irá contigo, porque lo saben. Algunos pecados no se lavan con agua bendita. Algunos pecados permanecen para siempre, sellados en la piedra, susurrando entre las sombras, esperando. Y si oyes un llanto por la noche, ahogado, lejano, como si viniera desde abajo de algo, no vayas a mirar, no intentes ayudar, porque no es un bebé, nunca lo fue, es solo el eco de lo que ocurre cuando los hombres juegan a ser Dios, y Dios decide no responder. Dicen que la casa sigue en pie, y que en las noches todavía se escucha el llanto de un niño. Una figura sentada junto a la ventana. Una mujer con el rostro cubierto por un velo. Y entre sus brazos, algo que se mueve. Madre e hijo. Sellados. Para siempre. Porque hay pecados que no mueren. Solo aprenden a respirar en la oscuridad. Esta fue la historia de la casa del niño velado. Una historia que Guanajuato quiso olvidar. Pero las piedras aún susurran su nombre. México oscuro, donde la fe se confunde con el horror. Si esta historia te estremeció, suscríbete y deja que el silencio te cuente la próxima.